En forma de introducción de lo que les voy a hablar hoy, les voy a contar de algo que sucedió a un televangelista muy famoso de los 80s. No sé si ustedes recuerdan de Jim Bakker. Y Jim Bakker era un pastor que era conocido mundialmente porque salía en el Praise the Lord Channel, ¿verdad? Y pues él en su autobiografía, que se titula I Was Wrong, escribió un relato de lo que le sucedió a él, de su fracaso que lo llevó a la cárcel por fraude en sus cuentas en el ministerio. Él perdió su libertad, perdió su dignidad, perdió su sanidad mental, la confianza en Dios, perdió su fe y hasta su esposa. Y cuando yo estaba estudiando en el colegio de Minnesota Bible College en Rochester, Minnesota, el coro en el que yo pertenecía, fuimos a esa cárcel donde él estaba detenido. Y yo en realidad, la verdad, no lo reconocí. Se miraba tan diferente que me tuvieron que decir, es ese, y me apuntaron, ¿verdad? Y pues estábamos ahí cantando y miraba su rostro, y la verdad se le miraba su rostro muy diferente. Se le miraba que estaba acongojado, destrozado, avergonzado. Y pues la verdad me dio tristeza de ver cómo estaba ahí, ¿verdad? Frente a mí. Podía decir que era totalmente una persona distinta a la que yo había visto por años en la televisión. Y da tristeza, ¿verdad?, saber de cosas como esas suceden. Pero ahí, en el momento más bajo de su vida, donde estaba ahí encerrado, él recibió una visita muy refrescante, una visita que trajo aliento a su vida. Cuando estaba ahí, el carcelero llegó y le dijo, Jim, tienes una visita. Y le dijo, Billy Graham ha venido a verte. Y ahí estaba él y dijo, Billy Graham visitándome a mí en este lugar, a mí que estoy aquí como el prisionero número, y Dios número, ¿verdad? No me acuerdo. Pero dice que él no lo podía creer. Dice, el hombre, se lo voy a leer directo, dice, el hombre que acababa de ser nombrado como el hombre más influyente del mundo, el que ha ministrado a millones de gentes, se tomó el tiempo en su agenda ocupada para ministrarme a mí, a un prisionero. Y luego Jim Bakker ahí describe en su libro que en medio de su depresión, suciedad y desesperanza, la visita de Billy Graham refrescó su corazón y le dio fuerzas en su espíritu, y dijo, me sentí como si Jesús mismo había venido a visitarme. Muchas veces nosotros hemos pasado por momentos en los que nos sentimos sin valor, nos sentimos secos, con miedo, nos sentimos desesperados, desanimados, abatidos y sin fuerzas. Todos hemos pasado por esos momentos. Y cuando estamos en esos momentos, hay gente que no sabe qué hacer ni a quién acudir. Y pues hoy les voy a hablar de 3 cosas que podemos hacer para poder refrescar nuestro espíritu abatido, para poder animarnos. Estas 3 cosas de las que les voy a hablar son importantes y necesarias para nuestro caminar cristiano. No somos nosotros llaneros solitarios y necesitamos ayuda de Dios y de nuestros hermanos en Cristo. Ustedes saben que en la sociedad en la que vivimos, todos ahora quieren aparentar en todos los medios sociales que todo está bien. Ponen los mejores lugares donde andan, ponen las mejores cosas que compraron, ponen los momentos más felices, ¿verdad?, que están pasando en ese momento, y aparentan que todo está bien, pero detrás de cámara muchas veces la realidad es otra. No es lo que aparenta ser en esos posts que ponen en Facebook o en Instagram,
es diferente. Tenemos miedo de compartir lo que realmente estamos sintiendo, porque no compartimos nuestras debilidades. Es que a veces escuchamos de gente que, como Jim Baker, llega hasta al fondo más vil, ¿verdad? Hasta llegar a la cárcel o hasta quitarse la vida. No sé si ustedes han escuchado, pero últimamente esto estaba pasando hasta con los líderes y pastores de las iglesias. Se han estado quitando la vida muchos. ¿Por qué? Porque traen una carga muy pesada y no hay con quien la compartan o no la comparten simplemente. Sí hay con quien pueden compartirla, pero no están abriendo sus corazones. Y pues como les digo, no estoy hablando de gente que no es cristiana, gente que sabe y conoce de Jesús, gente que está en varios niveles de fe y gente que por no abrir su corazón a Dios ni a otros han llegado a un desánimo total. Y pues, ¿cómo vamos a evitar el desánimo? ¿Cómo podemos evitarlo? Necesitamos un refrigerio, una inyección de ánimo, y para eso no lo podemos hacer solos. Ustedes saben que en inglés la palabra snack, si la traducimos al español, decimos que es un refrigerio, ¿verdad? Siempre cuando oímos la palabra refrigerio sabemos que va a ser algo ligero, ¿verdad? Que va a ser algo que es un, como quien dice, un un refreshment, así le decimos, ¿verdad? Y en el afán de la vida nos envolvemos tanto que se nos olvida tomar el tiempo de darnos un snack espiritual. Eso es lo que necesitamos muchas de las veces cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Necesitamos traer alivio, un refrigerio a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. El significado de refrigerio, encontré 3 y dice, el primero dice beneficio o alivio que se siente con lo fresco. El número 2 dice alivio o consuelo en cualquier apuro, incomodidad o pena. Y el tercero dice corto alimento que se toma para reparar las fuerzas. Refrescar significa animar, restaurar fuerza, energía y vigor. Cuando nos encontramos en tiempos de desánimo, debemos de buscar refrigerio. Y en las siguientes 3 cosas que les mostraré es donde podemos encontrarlo pronto. ¿Cómo lo podemos encontrar? El refrigerio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. La primera es que nos refresquemos con su palabra. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, pero en ese salmo entero si se ponen a leerlo todo, pueden encontrar que el salmista ahí él reconoce que el meditar en la palabra de Dios y permanecer en él es lo que le daba ánimo. El salmista se refiere a la palabra de Dios en diferentes formas. En este salmo lo dice como que es la ley, los estatutos, los preceptos, los decretos, los caminos de Dios, los mandamientos, juicios justos, y lo llama como tu palabra. Y les recomiendo que lean este capítulo en casa. Solo voy a tocar algunos versículos porque imagínense si me pongo a leerles toda esa 119, acabamos hasta la medianoche porque está muy largo. Pero hay unos versículos que quería compartirles para que vean cómo es que la palabra de Dios trae refrigerio para nuestra vida. El primer versículo está en el 119:11, que dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Y luego en el versículo 28 dice: lloro de angustia, anímame con tu palabra. Y luego 35 dice: dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz. Solaz quiere decir placer, descanso o entretenimiento. El versículo 7 dice: aparta mi vista de las cosas sin valor y dame vida conforme a tu palabra. El versículo 39 y 40 dice: lo que más deseo es tu palabra. Me asusta pensar que mis enemigos me desprecien. Ponme a salvo y dame ánimo, pues tú eres juez justo.
El 72 dice, para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. El 77, que venga tu compasión a darme vida, porque en tu ley me regocijo. El 92, si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. El 93, jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has dado vida. Y el 107, Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme a tu palabra. El 127, sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro refinado. La palabra de Dios, que es la Biblia, eso es lo que más atesoraba el salmista. Sabía que en ella iba a encontrar el refrigerio que necesitaba, el consuelo, el ánimo para su vida. Él decía que era más que el oro. Y ustedes saben que el oro es un metal muy preciado y es el único metal que no se tiñe. Bueno, ahora ya sacaron otro nuevo, ¿verdad? El que también es muy duro. ¿Cómo se llama? El titanium, ¿verdad? Pero el oro brilla, el titanium no brilla, casi está más pañosito, ¿verdad? El oro es el que brilla más. Tiene mucho valor y así era como el salmista se refería a la palabra de Dios, que el valor que le daba a la palabra de Dios. Y pues ustedes saben que gracias a la palabra de Dios podemos nosotros ser refrescados en cuerpo, alma y espíritu. Se fijan en los pasajes que leímos, él estaba sacando todo lo que había en su corazón, todos los temores, todas las ansiedades, todo lo que en ese momento él estaba pasando, se lo estaba compartiendo a Dios. Y él reconocía que solo la palabra de Dios era que encontraba el descanso que necesitaba para su alma. Y Dios quiere que nosotros también podamos tomar su palabra y ponerla, no solamente leer y meditarla, sino actuar en su palabra. La otra cosa que nos ayuda es el refrescarnos con la familia o el pueblo de Dios. Vamos a ver lo que la Biblia dice de cómo las relaciones entre nuestros hermanos en Cristo son importantes y traen refrigerio para nuestras vidas. En el Salmo 119:1 dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. A Dios le agrada que tú y yo, que los hijos de Dios, convivamos juntos en armonía, y por eso es que Él nos da en su palabra 133:1. ¿Sí? Dije otra cosa. I'm sorry. En mis notas sí dicen 133. Ok. A Dios le agrada que nosotros convivamos, y vamos a ver algunas de las consejos que Dios nos da, de cómo podemos vivir en armonía. Y vamos a ver una lista, pero pues no es todo lo que está en la Biblia, pero creo que con las que apunté es suficiente para poder mantener la armonía entre uno y otro. Y pues ustedes saben que la verdad, todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes temperamentos, venimos de diferentes niveles sociales, la cultura, unos venimos crecidos de México, unos crecimos aquí, unos vienen de Colorado, ¿verdad? De muchos lugares. Entonces todo eso hace la diferencia entre uno y otro, y todas estas diferencias podrían ser causa de conflicto, porque somos tan diferentes. Simplemente un hombre y una mujer en el matrimonio, ya sabemos que hay diferencias. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer somos totalmente diferentes. Tenemos muchas cosas en común, pero aún así hay diferencias. Y todas esas causas podían ser causa de roces y diferencias, pero también a la vez pueden ser un complemento que nos enriquece la vida el uno al otro, porque lo que tú tienes yo no lo tengo, y lo que yo tengo tú no lo tienes. Entonces podríamos llegar a ser un complemento bonito. Así es como una orquesta, ¿verdad? Una orquesta, todos los instrumentos son diferentes, todos los instrumentos se oyen diferentes, se ven diferentes, pero cuando tocan las notas correctas, todos se oyen en armonía.
Y de esa misma manera, para que nosotros tengamos armonía en el cuerpo de Cristo, debemos aprender a respetar ciertas reglas que Dios nos estableció en su palabra. Y para que una orquesta se oiga bien, tienen que tocar las notas en el mismo tono, ¿verdad? O escala, ¿verdad? Como le llamamos. Y para nosotros poder funcionar en armonía, debemos de actuar en amor. Para nosotros el tono o la escala es el amor. Entonces, les daré esta lista que les mencioné en la Biblia en cuanto a las relaciones que debemos de tener. Y como les digo, no veremos todos los pasajes, simplemente les voy a leer un pedacito y la cita que va con cada uno. El primero es amarnos los unos a los otros en Romanos 12:10. El 2 dice, vivan en armonía los unos con los otros en Romanos 12:16. Y pues ustedes saben que pasar tiempo con las personas que amamos y que nos aman, eso trae refrigerio para nuestra alma. Y por eso es que es muy importante que formemos relaciones y cultivemos relaciones en nuestra iglesia. Pasar tiempo con nuestros hermanos en Cristo, eso traerá refrigerio para nuestra alma. El tercero es servirse unos a otros. Cuando uno empieza a servir a otro y reconoce las necesidades de otros, nuestro corazón cambia, porque ya no nos enfocamos en nosotros mismos y en nuestras necesidades o terquedades egoístas, sino vemos que otros tienen más necesidades que nosotros, y por eso es que debemos servirnos unos a otros. Yo he notado que cuando gente empieza a servir, por ejemplo aquí en la iglesia, ¿verdad?, su perspectiva cambia. Ya no está nada más viendo, por decir, errores, ¿verdad?, sino que ven la necesidad y la suplen, porque saben que hay necesidades de ciertas cosas, y es igual el servirnos unos a otros. Cuando nosotros nos enfocamos en las necesidades de otros, nosotros vamos a tener otra mentalidad. Ya no vamos a estar, como por decir, ¿verdad?, murmurando a la persona, sino vamos a tratar de ayudarlos, porque estamos viendo que hay necesidad en su vida. Y la manera más rápida para nosotros crecer y mantenernos activos en la fe es sirviendo a otros con los dones que Dios nos ha dado. Número 4 dice someterse unos a otros, y luego dice tolerarse unos a otros. Nos sometemos a nuestro hermano dándole preferencia, en lugar de nosotros insistir en que se haga la voluntad de nosotros mismos. El hombre humilde, se puede decir también sumiso o humilde, honra y considera a sus hermanos en Cristo. Él se somete cuando pone a otros primero, en vez de tratar de ser el jefe o de imponer su voluntad propia. Esta es la diferencia entre que si nos sometemos o no. Quien se somete busca que todo funcione para el bien de los demás y no solo para su bien propio. Por eso dice que nos sometamos los unos a los otros, no nomás ciertas personas o otras personas. Dice sométanse unos a otros. Nadie es más que otro. Ante Dios todos somos igual. La otra es que nos instruyemos y nos aconsejemos en Colosenses 3:16, que nos perdonemos en Colosenses 3:13, y obvio que para eso de perdonarnos hay muchos pasajes más. El perdonar envuelve el extender nuestro amor y misericordia a quienes nos han hecho mal o nos han herido, y el mostrar amor hace que lleguemos a la reconciliación y restauremos relaciones. Y pues restaurar relaciones que están heridas, eso también trae refrigerio a nuestra vida, porque es algo menos que nos vamos a estar preocupando cuando hay roces entre ciertas personas. Cuando tú te reconcilias, eso trae refrigerio a tu vida también. Confesarse unos a otros sus pecados. Ahí el confesar nos ayuda a nosotros cuando confesamos nuestro pecado, para que otros puedan orar por nosotros y así nosotros podemos tener un apoyo para poder lograr dejar cualquier pecado
y poder resistir la tentación ya que lo hayamos dejado. Es como decimos en inglés, it's accountability for each other. Es el tener a cuentas el uno del otro. Eso es cuando uno confiesa sus pecados uno al otro. Eso nos ayuda a que todos sigamos caminando y no que uno se quede olvidado porque quizás cometió pecado y ya lo hicieron a un lado. No, eso es la accountability, estar a cuentas del uno del otro y preocuparnos para ayudar a las personas. Y eso va junto con el que sigue, de orar unos por otros, ¿verdad? En Santiago 5:16, y luego respetarnos y honrarnos mutuamente en Romanos 12:10. Amonestarse unos a otros. Amonestarse es otra palabra como exhortarse, ¿verdad? O es un regaño en amor. No es un regaño nomás para regañar por la nada, no, es un regaño en amor para poder construir. Y lo otro es, practiquen la hospitalidad entre ustedes. De vez en cuando inviten a sus amigos de la iglesia, a sus hermanos de la iglesia, aunque sea un café. Pasen tiempo sirviéndoles en amor y así ustedes podrán conocerlos si no los conocen. Y así también podrán poner en práctica lo que viene en lo demás de la lista, que es animarse, ¿verdad? Y que es ayudarse los unos a los otros, porque a cargar las cargas, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a saber si alguien trae cargas si no hemos compartido tiempo con ellos, si no los conocemos, si no sabemos que están pasando por algo? Y cuando tú invitas a alguien a tomar un café, casi normalmente uno u otro se abre el corazón, ¿verdad? Y se comparte lo que están pasando. Y por eso es importante de invertir tiempo en cultivar las relaciones entre nosotros como hermanos. Les decía, aunque sea un café, no tiene que ser nada, ¿verdad? Es ostentoso ni una cena que wow, no. Simplemente pasar un tiempo en ameno, ¿verdad? Con alguien, eso les ayudará a ellos y a ti mismo a refrescar tu espíritu. De no hablar mal los unos de los otros. Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Todo eso se va junto con pasar tiempo, ¿verdad? Porque si pasas tiempo con tus hermanos vas a saber si están pasando por un tiempo difícil, entonces puedes llorar con ellos. O puedes alegrarte con ellos si están pasando por un tiempo de victoria. Y también nos debemos de alegrar por eso. Y el último que tengo en la lista es de lavarse los pies los unos a los otros. Esto es algo que Jesús hizo cuando estaba con sus discípulos ya antes de ser crucificado. Lo que él hizo en esa ocasión fue una muestra de humildad. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nosotros tengamos en cuenta a las personas y seamos humildes y nos sirvamos unos a los otros. Yo he oído de que hay iglesias que hacen eso de lavar los pies, que tienen un día de lavar los pies, bien curioso, que cuando tienen algo en contra de su hermano, van y se le paran, te voy a lavar los pies, pero no se hablan ni se piden perdón ni nada, nomás se lavan los pies. Y dije, pues, ¿qué es eso? O sea, eso no es una forma de restar, pero eso son sus creencias, ellos lo hacen de esa manera, ¿verdad? Y lo que Jesús quería hacer y hacernos entender aquí, más bien, que Él estaba haciendo el trabajo de un sirviente, porque esa era una costumbre que se hacía en esos tiempos, que cuando llegaban a la casa, el sirviente venía y te lavaba los pies. ¿Por qué? Porque en aquel entonces era que andaban con sus sandalias y había mucha tierra, no había pavimento como en estos tiempos, ¿verdad? Y sus pies siempre se les ensuciaban. Y llegaban, les lavaban los pies y les ponían aceite. ¿Por qué? Porque estaban muy resecos, ¿verdad? Era un trabajo que normalmente hacía un sirviente. Entonces, lo que Jesús estaba ahí dándoles a entender a ellos es que teníamos que tomar esa actitud, una actitud de siervo con nuestros hermanos, de no sentirnos ser más que otros, porque nadie es más que otro en el reino de Dios. Él mostró su amor con humildad a sus discípulos y así Él quiere que nosotros demostremos el servicio a nuestros hermanos con amor y humildad. Él quiere que como dijo, ¿verdad?, que el primero iba a ser el último y que el que quería ser más
tenía que servir más. Entonces, en el reino de Dios es muy diferente a como lo describe en este mundo. En este mundo, el que está más arriba no hace nada y todos los demás le tienen que hacer todo. No, en el reino de Dios es al revés. El que es más en el reino de Dios es el que más sirve. Pablo le dice a Filemón, en Filemón 1:7, en la Nueva Biblia Viva, en la versión esa, dice: yo mismo he hallado gran gozo y consuelo en tu amor, hermano mío, porque los corazones de los que pertenecen al pueblo santo de Dios han hallado refrigerio en tu bondad. Jim Baker experimentó este tipo de amor, este tipo de refrigerio para su vida cuando Billy Graham fue y lo visitó. Él mismo dijo: sentí como que Jesús vino a visitarme. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos por los demás, que nos sintamos esa compasión y que podamos mostrarnos el amor unos a los otros, no importando la situación, en el estado que estemos. Él quiere que nosotros seamos el cuerpo de Cristo que Él decía en Juan 15, ¿verdad? Que sean uno como tú y yo somos uno. Y así sabrán que son mis discípulos. Así nosotros debemos ayudarnos y al hacer esas muestras de amor a nuestros hermanos, nosotros vamos a traerles refrigerio a sus vidas. A veces lo que alguien necesita es simplemente un abrazo. Y un abrazo hace tanto por traer alivio a los corazones. Y eso es lo que Jesús quería que nosotros aprendiéramos en mostrar nuestro amor uno al otro en nuestros tiempos alegres y en nuestros tiempos difíciles. Y la última cosa que debemos hacer es refrescarnos en la presencia de Dios. En Lamentaciones 2:7, del 3 al 39, el profeta Jeremías estaba pasando por un tiempo muy, muy difícil, porque en Jerusalén había mucho dolor, y ese dolor no nada más era externo, sino que él mismo estaba sufriendo lo que el pueblo estaba sufriendo, porque había destrucción y había gente con hambre. Le tocó ver a mamá hasta comer sus propios hijos. Y eso no era solo lo que estaba pasando, sino que él también en su alma y en su espíritu estaba sintiendo dolor. Dice en el versículo 11: estoy muy triste y desanimado porque ha sido destruida mi ciudad. Ya no me quedan lágrimas, siento que me muero. Por las calles de Jerusalén veo morir a los recién nacidos. Se sentía tan solo y sentía que no tenía ayuda. A pesar de que él pasaba tiempo en oración, pensaba que sus oraciones no estaban siendo escuchadas por Dios. Y aparte de eso, la gente también se burlaba de él. Así que todo eso estaba pasando a él. Y así como Jeremías, hay mucha gente que a veces sienten que sus oraciones no son escuchadas. Él decía ahí en Lamentaciones 3, 7 y 8, dice: por más que grite y clame, no me pone nada de atención. Me he cerrado el camino de modo que no veo nada claro en mi futuro. Todos mis proyectos los has estorbado y ya no sé qué hacer. La respuesta de esta situación está en la presencia de Dios. En Lamentaciones 2:19 dice: levántate y grita en la noche, al inicio de cada hora, implora piedad ante la presencia del Señor. Y sigue diciendo ahí en Lamentaciones 3, del 20 al 26, dice: pero tengo solo presente y por eso me desanimo, pero algo me viene a la memoria, la cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo: el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarlos.
Los tiempos de refrigerio vienen al pasar tiempo en la presencia del Señor. Y ese refrigerio lo podemos recibir todos los días si nosotros deseamos. Cuando nosotros venimos ante su presencia arrepentidos, somos nosotros renovados y somos refrescados. En Hechos 3, 19 y 20 dice: por eso arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que Él los limpie de sus pecados y para que Él les envíe desde su misma presencia tiempos de refrigerio. Y para poder tener estos tiempos de refrigerio en su presencia necesitamos pasar tiempo en oración y leyendo su palabra. Una de las cosas que debemos hacer es cultivar una comunión íntima con Dios cada día por medio de su palabra y la oración. La otra es que debemos recibir el consejo y ánimo y refrigerio de Dios. Debemos de recibir cada promesa que Dios nos ha dado en la Biblia, y no nada más recibirla, sino vivir confiados de que si Dios lo dijo, Él lo hará en su tiempo perfecto y preciso. Y si no te contesta de inmediato, no es porque no te quiere contestar, es porque a veces aún no es el tiempo de Dios para ti. Así que no dudes de la soberanía de Dios ni de su voluntad, porque a veces un no para nosotros es un no te lo di porque no era lo correcto para ti. No es que no nos contestó, sino que nos protegió. Nos protegió de algo que a lo mejor no era lo que debíamos recibir. Y la tercera cosa es que debemos de confiar en su plan. En Efesios 1, 11 y 12 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme a su designio de su voluntad, a fin de que nosotros ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Dios tiene el control de todo, y esto es una fuente de gran paz y de seguridad para nosotros, el saber que todo lo que nos sucede está en su perfecta voluntad. La actitud que Billy Graham tomó al visitar a Jim Bakker es un ejemplo para nosotros a seguir. A Billy no le importó qué había hecho Jim, a él solo vio a un hermano en Cristo que tenía una necesidad, y él atendió a esa necesidad sin orgullo, sin juicio y con mucho amor. Billy Graham siempre fue un hombre que mostró amor por la presencia de Dios, y él siempre honró a Dios con su vida, amando a su prójimo. Él nunca se dio por vencido, nunca se vio desanimado. ¿Por qué? Porque él se refrescaba en la palabra de Dios. Él servía y amaba el cuerpo de Cristo. Y él siempre pasaba tiempo en presencia de Dios íntimamente. Y a esto es lo que Jesús a nosotros nos llamó. Nosotros también necesitamos refrescarnos así, de esa manera, de amar su palabra tan intensamente, de amar su presencia tanto que esos tiempos que pasemos traerán refrigerio a nosotros. Y sobre todo, ¿verdad?, que al hacer eso, cuando nosotros pasamos tiempos en la presencia de Dios, Dios nos mostrará qué es lo que tengamos que hacer. Dios nos mostrará a quién tenemos que servir, a quién tenemos que amar, a quién tenemos que exhortar, a quién tenemos que instruir. Dios nos dará la guianza de cada cosa que tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo con nuestros hermanos. Y si tú necesitas hacer cambios para ser refrescado en tu espíritu, ponte a cuentas con Dios. Tómate el tiempo para que Dios te muestre qué áreas de tu vida necesitas cambiar y qué áreas necesitas mejorar. Dios siempre está a la puerta esperando que nosotros vengamos a Él y abramos nuestro corazón, y Él nos recibirá
con los brazos abiertos, así como Billy Graham cuando llegó Jim a ese cuarto abrió sus brazos y lo abrazó. Así también Dios está a la puerta esperando que nosotros vengamos a su presencia.